Millonario llega más temprano a su hermosa mansión y lo que descubre sobre su prometida le rompe el alma por completo. A veces, las paredes de cristal de las residencias más lujosas esconden las verdades más oscuras y dolorosas, que ni todo el oro del mundo puede comprar. Alejandro Villarreal pensaba que lo tenía todo ni un imperio sólido en la construcción, una prometida hermosa y una vida perfecta en el corazón de San Pedro Garza García. Sin embargo, un regreso inesperado a su hogar de una sola planta en Monterrey estaba a punto de derrumbar su mundo entero, como un frágil castillo de naipes frente a un vendaval. El silencio de la tarde en aquella zona exclusiva ocultaba un secreto que ningún contrato millonario podría jamás reparar ni ocultar ante los ojos de un padre herido. Al cruzar el umbral de su puerta principal, Alejandro no escuchó las risas que esperaba, sino un eco de frialdad que le erizó la piel bajo su traje impecable de diseñador. En ese instante, la opulencia de las columnas de mármol y las costosas obras de arte en las paredes parecieron perder todo su brillo y significado, frente a la sombra del desprecio. El empresario acostumbrado a mandar sobre miles de hombres en las obras de todo Nuevo León. Se sintió de pronto pequeño y vulnerable ante la sospecha de que su propia casa se había convertido en una cárcel de tristeza para lo que más amaba. Cada paso que daba sobre el piso de granito pulido resonaba como un latido acelerado en medio de una calma inquietante que presagiaba una tormenta emocional sin precedente. Caminó sigilosamente, sintiendo que el aire se volvía pesado y difícil de respirar mientras se acercaba al jardín trasero de la propiedad. La imagen de su vida perfecta comenzó a fragmentarse cuando una voz cargada de veneno rompió la paz del atardecer regiomontano. Era el contraste brutal entre la belleza del entorno y la fealdad de las palabras lo que mantenía a Alejandro paralizado tras las cortinas de seda, observando una realidad que su ceguera corporativa le había impedido ver durante meses. Lo que vio en aquel jardín no era solo una injusticia, era una traición al corazón mismo de su hogar y a la confianza ciega que había depositado en la mujer que juraba amarlo por sobre todas las cosas. Antes de continuar con esta emocionante historia que seguramente tocará las fibras más profundas de su corazón, díganos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando en este momento. Nos encanta saber que nuestra gran comunidad de valores y fe nos acompaña desde cada rincón de nuestra hermosa tierra, unidos por la esperanza de que la justicia siempre prevalezca al final del camino. Sus palabras son el motor que nos impulsa a seguir compartiendo estos relatos que nos recuerdan lo que verdaderamente importa en la vida, más allá de las apariencias y las riquezas materiales que a menudo nos distraen de lo esencial. Pero en aquel momento de revelación amarga, nadie en esa mansión imaginaba quién era realmente. Alejandro Villarreal, detrás de su fachada de hombre de negocios, preocupado únicamente por las cifras y los proyectos. El destino le había jugado una carta inesperada al obligarlo a volver 2 días antes de su viaje de negocios a Houston, sin saber que ese cambio de planes salvaría el alma de su pequeña familia. Lo que sus ojos estaban por presenciar en el jardín de su propio hogar no solo cambiaría su percepción de la mujer que amaba, sino que marcaría un antes y un después en su destino para siempre, revelando la verdadera naturaleza de quienes lo rodeaban. El sol de Monterrey caía con fuerza sobre las colinas de San Pedro Garza García, tiñendo el cielo de un naranja vibrante que contrastaba con el verde de la Sierra Madre Ann en el interior de la residencia de Alejandro. El aroma a café de olla que preparaba Doña Lupe en la cocina intentaba en vano suavizar la tensión invisible que flotaba en los pasillos modernos y minimalistas. Era una casa diseñada para el éxito, con ventanales que dejaban ver el poderío económico de su dueño, pero que en las sombras guardaba el rincón de una mujer humilde que rezaba frente a un pequeño altar lleno de veladoras, pidiendo por la paz de un hogar que parecía haber perdido su alma entre tantos lujos. Alejandro Villarreal no siempre fue el hombre de negocios que vestía trajes de miles de pesos y negociaba rascacielos en el norte del país. Sus manos, aunque ahora cuidadas, aún guardaban la memoria de sus años de esfuerzo en las obras de construcción bajo el ardiente sol de Jalisco, de donde era originario antes de conquistar el mundo empresarial de Nuevo León. En sus ojos llevaban grabada la sabiduría de quien conoce el valor del sudor y la tierra, conservando una integridad que lo hacía destacar en un mundo lleno de tiburones.
A pesar de su inmensa fortuna, Alejandro seguía siendo ese hombre que valoraba la palabra dada, aunque su entrega absoluta al trabajo lo hubiera alejado peligrosamente de lo que ocurría tras las puertas de su propio paraíso. En el centro de esa inmensa propiedad se encontraba el pequeño Dieguito, un joven de alma transparente y mirada profunda que enfrentaba la vida con una valentía que pocos adultos logran comprender. El niño, debido a ciertas limitaciones físicas que lo acompañaban desde su nacimiento, dependía de equipos especiales para desplazarse por la casa. Pero ojos llenos de una inocencia inquebrantable decían mucho más que cualquier palabra. Él era el motor silencioso de Alejandro, el motivo por el cual el empresario trabajaba sin descanso, aunque paradójicamente fuera esa misma labor la que le impedía notar cómo el brillo en la mirada de su hijo se iba apagando lentamente bajo la sombra de un desprecio constante. Doña Lupe, con sus manos calejadas por décadas de trabajo honesto y su cabello siempre recogido en un moño impecable, era el único refugio que el pequeño Dieguito encontraba en aquella mansión de paredes frías. Ella conocía cada rincón de la casa y cada secreto que se ocultaba tras las sonrisas fingidas, manteniendo siempre una lealtad inquebrantable hacia Alejandro, a quien servía con el respeto de quien valora a un buen patrón. Mientras preparaba las tortillas recién hechas que tanto le gustaban al niño, Lupe guardaba en su pecho una angustia creciente, observando cómo la nueva dueña del corazón de Alejandro trataba de borrar cualquier rastro de calidez y humildad que aún quedara en ese hogar. Por otro lado, Tiffany Smith caminaba por la estancia con la arrogancia de quien se siente dueña del mundo, luciendo ropa de marcas exclusivas y una expresión que denotaba un profundo fastidio por todo lo que no fuera ella misma. Su belleza era tan evidente como su frialdad, y para ella, tanto el personal de servicio como el propio hijo de su prometido no eran más que obstáculos en su camino hacia la riqueza absoluta. Veía en la fragilidad de Dieguito una molestia innecesaria y en la devoción de doña Lupe una servidumbre que despreciaba profundamente, ocultando sus verdaderas intenciones bajo una máscara de falsa amabilidad cuando Alejandro estaba presente en la casa. La tragedia emocional comenzó cuando el pequeño Dieguito, tratando de alcanzar su vaso en la mesa del jardín, derramó accidentalmente un poco de jugo de naranja sobre el vestido de seda carísimo que Tiffany acababa de estrenar. El estallido de ira de la mujer fue inmediato y desproporcionado, rompiendo la calma de la tarde con gritos que resonaron con una crueldad insoportable para cualquiera que tuviera un mínimo de compasión. En lugar de ayudar al niño que luchaba con su equipo para estabilizarse, ella se levantó con un gesto de asco total, mirándolo como si fuera un estorbo imperdonable que sólo servía para arruinar sus días de gloria y su vestuario de alta costura. Entonces Tiffany se acercó al pequeño con una sonrisa burlona y le dijo que era una carga insoportable, preguntándole con sarcasmo si alguna vez aprendería a comportarse como un ser humano, funcional en lugar de una molestia constante para todos. El niño, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, solo pudo responder con un hilo de voz pidiendo perdón, mientras sus manos temblaban de miedo ante la mirada gélida de la mujer que pronto sería su madrastra. Ella le gritó que no servía para nada y que, en cuanto Alejandro se casara con ella, se encargaría de mandarlo a un internado muy lejos de allí para que no siguiera estorbando en sus vidas perfectas y llenas de lujos. Al presenciar esta escena desde su escondite, Alejandro sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos al ver la vulnerabilidad de su hijo, frente al monstruo que él mismo había dejado entrar a su hogar. Y usted, querido espectador que nos acompaña hoy, ¿qué habría hecho en su lugar al escuchar palabras tan hirientes dirigidas a un ser tan inocente y frágil? Cuéntenos en los comentarios si cree que este padre debería perdonar una falta de respeto tan grande hacia su propia sangre, o si es momento de actuar con firmeza. Su opinión es fundamental para nosotros, pues nos ayuda a entender los valores que rigen a nuestra comunidad frente a las injusticias de la vida cotidiana. El peligro no era solo emocional, sino que la fortuna de la familia Villarreal corría un riesgo inminente bajo las garras de una mujer sin escrúpulos. Alejandro, oculto tras las pesadas cortinas, sintió un escalofrío al recordar los cheques en blanco que había firmado para supuestos tratamientos médicos de su hijo durante sus viajes. Miles de pesos
esa lana ganada con el sudor de su frente en las obras, estaban siendo desviados a cuentas ocultas, mientras el tratamiento real del pequeño era descuidado por completo. La urgencia era total. Si no intervenía en ese preciso instante, el patrimonio que debía asegurar el futuro de su descendencia desaparecería en las manos de una mujer que solo veía signos de pesos donde debería haber amor. Lo que estaba en juego en ese jardín de San Pedro era mucho más valioso que cualquier propiedad o cuenta bancaria en el extranjero. Alejandro escuchó cómo Tiffany, con una frialdad que lava la sangre, hablaba por teléfono sobre los trámites finales para trasladar al pequeño a un centro de cuidado permanente lejos de Monterrey, en un lugar donde nadie lo visitaría. El tiempo se agotaba para el joven Dieguito, cuya alegría y seguridad dependían de que su padre despertara de su letargo corporativo antes de que fuera demasiado tarde. Cada palabra de la mujer confirmaba que el destino del pequeño estaba siendo sellado como si fuera una simple transacción comercial, una carga que ella deseaba eliminar de su vida de lujos a toda costa. La boda estaba programada para llevarse a cabo en apenas 3 días, y el contrato prenupcial ya descansaba sobre el escritorio de la biblioteca, esperando la firma definitiva que le daría el poder legal. Si Alejandro no actuaba ahorita mismo, Tiffany obtendría el derecho absoluto para tomar decisiones sobre la salud y los bienes de los jóvenes. Una vez que el matrimonio fuera oficial ante la ley, la urgencia y el drama de la situación alcanzaron un punto sin retorno, pues el honor de los Villarreal, forjado con años de integridad, estaba a punto de ser manchado por la ambición desmedida. El empresario entendió que cada segundo de silencio lo convertía en cómplice involuntario de la destrucción de su propia familia. El riesgo para el joven era crítico, pues Tiffany no solo buscaba el dinero, sino que pretendía borrar cualquier rastro de la vida anterior de Alejandro para reinar en la mansión sin estorbos. El empresario veía cómo la salud emocional de su hijo se deterioraba frente a sus ojos, amenazada por la presencia constante de una mujer que lo despreciaba abiertamente por su fragilidad física. La situación exigía una respuesta inmediata, pues el daño que se estaba gestando en el alma del pequeño podría ser irreversible si no se cortaba de raíz esa misma tarde. La urgencia vibraba en el aire, recordándole a Alejandro que su ausencia física en el hogar casi le cuesta lo más preciado que un hombre puede poseer. La tensión se intensificó al máximo cuando Alejandro notó que Tiffany comenzaba a manipular con brusquedad el equipo de apoyo, que el joven utilizaba para mantenerse en pie con seguridad. La posibilidad de un accidente provocado disfrazado de una simple caída en el jardín hizo que el corazón del millonario latiera con una fuerza desesperada y protectora. Ya no se trataba solo de una traición amorosa o un robo financiero, sino de la protección física de su hijo ante una amenaza real que vivía bajo su mismo techo. El tiempo se había detenido en ese rincón de Nuevo León, y la decisión que Alejandro tomara en los próximos minutos definiría si lograría salvar el futuro del pequeño o si lo perdería para siempre. Tiffany, sin sospechar que cada uno de sus movimientos era observado por el hombre que pretendía engañar, sacó su teléfono celular con una sonrisa ensayada que helaba la sangre. Alejandro vio cómo ella marcaba su número personal, el mismo que él traía vibrando en silencio dentro de su saco de lana fina. Ella comenzó a hablarle a la grabadora de voz, con un tono meloso y fingido, diciendo: mi amor, Alejandro, espero que tu viaje en Texas sea un éxito rotundo. Aquí en la casa todo está de maravilla y el chamaco está muy feliz jugando en el jardín, lo estamos pasando increíble. Mientras pronunciaba estas palabras llenas de mentira, la mujer le lanzaba una mirada cargada de odio al pequeño, quien bajaba la cabeza con una tristeza infinita. En ese momento, doña Lupe salió de la cocina cargando una charola con un plato de sopa caliente y unas tortillas recién bajadas del comal, buscando alimentar al pequeño que no había probado bocado en todo el día. Tiffany se interpuso en su camino con una agilidad felina y una expresión de asco que no se molestó en ocultar frente a la empleada. Ella detuvo a la mujer Mayo R. y le dijo con voz áspera: «Ya te dije que este niño no va a comer hasta que aprenda a no ensuciar mi ropa. Retírate ahora mismo a tus labores y no vuelvas a salir sin mi permiso, vieja entrometida». La lealtad de Lupe se reflejó en su rostro cansado, pero el miedo a las represalias contra el niño la obligó a retroceder con el corazón hecho nudo. Alejandro, apretando los puños detrás de la columna de mármol, sacó discretamente su tableta electrónica para acceder
al sistema de seguridad que había instalado. Meses atrás, por pura precaución empresarial, al revisar las grabaciones de los últimos días, el empresario descubrió con horror que la negligencia de Tiffany no era un hecho aislado, sino una rutina de abusos psicológicos constante. Vio escenas donde la mujer dejaba al pequeño bajo el fuerte sol de Monterrey durante horas como castigo por supuestas travesuras, mientras ella disfrutaba del clima artificial en la sala principal. La verdad se revelaba ante él con una crudeza que superaba cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar sobre la seguridad de su propio hijo. La tensión en el jardín aumentó cuando Tiffany, frustrada por el silencio del pequeño, decidió arrebatarle su juguete favorito, un pequeño carro de madera que Alejandro le había regalado en su último cumpleaños. Ella lo miró con desprecio y le dijo: ¿A poco crees que vas a seguir viviendo como un rey cuando yo sea la dueña de esta casa? Te voy a enseñar lo que es la verdadera disciplina, porque tu padre es demasiado blando para darse cuenta del estorbo que eres. El niño estiró sus manos temblorosas, tratando de recuperar su tesoro, pero la mujer lo alejó con una carcajada burlona, demostrando que su ambición no conocía límites ni respeto por la inocencia de un alma tan pura. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y aquel traje de negocios, había una verdad que cambiaría todo en cuestión de minutos. Eliu, empresario, utilizando sus habilidades de negociación y análisis de datos, comenzó a rastrear en tiempo real los movimientos financieros de la cuenta conjunta que Tiffany administraba para los gastos del hogar. Descubrió que una cantidad enorme de lana había sido transferida a una cuenta privada en un paraíso fiscal, dejando claro que el plan de la mujer estaba en su fase final de ejecución. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar al descubrir que la persona que supuestamente te amaba estaba saqueando tu patrimonio y maltratando a tu hijo al mismo tiempo? Cuéntamelo en los comentarios. Tiffany regresó a su silla de diseñador y sacó una lima de uñas, ignorando por completo el llanto silencioso del pequeño que se encontraba a pocos metros de ella. Alejandro observó cómo ella atendía a otra llamada, esta vez con un tono mucho más rudo y directo que delataba su verdadera personalidad criminal. Ella le dijo a su interlocutor: no te preocupes, el contrato se firma en 3 días y después de eso mandaremos al muchachito a ese internado en la sierra. Ya tengo todo arreglado con el abogado para que no haya rastro legal. La frialdad con la que planeaba el destino del joven. Dieguito era la prueba definitiva de que Alejandro estaba frente a un monstruo sin alma. El empresario sintió que la sangre le hervía en las venas, pero su experiencia en los negocios le dictaba que debía ser paciente para asestar el golpe definitivo y legalmente irrefutable. Se mantuvo inmóvil, documentando cada palabra y cada gesto de desprecio con la cámara de su dispositivo móvil, asegurándose de que Tiffany no tuviera escapatoria posible ante la justicia. La escalada de indignación era total cuando vio a la mujer tirar el juguete de madera a la basura con un gesto de triunfo, como si estuviera desechando la felicidad del propio niño. Cada micromomento de humillación se sumaba a una cuenta que Alejandro estaba decidido a cobrar con creces. Antes de que cayera el sol, doña Lupe, desde la ventana de la cocina, enviaba oraciones silenciosas a la Virgen de Guadalupe, sin saber que el milagro de la justicia ya estaba presente en la casa, oculto tras las sombras de la mansión. Alejandro vio cómo su fiel empleada trataba de consolar al niño con una mirada a la distancia, un gesto de humanidad que contrastaba violentamente con la oscuridad de Tiffany. El empresario comprendió en ese instante que la verdadera familia no siempre es la que se elige por belleza o estatus, sino la que permanece firme en los momentos de mayor vulnerabilidad. El escenario estaba listo para la confrontación más importante de su vida, una que no se resolvería en una sala de juntas, sino en el corazón de su hogar. Tiffany se puso de pie y comenzó a caminar hacia el pequeño con una intención que parecía aún más agresiva, reclamándole que dejara de llorar porque su ruido le causaba dolor de cabeza. Ella la gritó: si no te callas ahorita mismo, te voy a encerrar en el sótano y no verás la luz hasta que tu padre regrese de su viaje. Y ya verás qué mentira le invento para que no te crea. El niño, aterrorizado, trató de retroceder con su equipo de apoyo, pero la mujer lo sujetó con fuerza del brazo, dejando marcas rojas en su piel delicada. Alejandro no pudo soportar un segundo más de aquel martirio
y decidió que era el momento exacto para salir de las sombras y terminar con aquella farsa. El ritmo del corazón de Alejandro se sincronizó con la urgencia de la situación, sintiendo una fuerza protectora que nunca antes había experimentado con tal intensidad. Sabía que al dar el primer paso hacia el jardín, su vida de lujos aparentes terminaría, pero comenzaría la verdadera misión de ser el padre que su hijo siempre mereció tener. La tensión era casi palpable en el aire caliente de San Pedro, como un arco tensado al máximo que estaba a punto de soltar la flecha de la verdad. Nada volvería a ser igual en la residencia Villarreal, pues el dueño de la casa ya no era solo un millonario ausente, sino un hombre decidido a recuperar su honor y la paz de su pequeño. Alejandro ajustó su corbata y respiró hondo, sintiendo el peso de la tableta en su mano como el arma de justicia más poderosa que jamás hubiera empuñado en su carrera. Observó una última vez la escena, la arrogancia de Tiffany, el miedo de su hijo y la tristeza de doña Lupe, guardando cada detalle en su memoria para lo que estaba por venir. Sabía que la mujer intentaría negar todo, que usaría sus encantos para tratar de manipularlo una vez más. Pero las pruebas que tenía en su poder eran tan sólidas como los cimientos de sus rascacielos. El empresario salió finalmente de su escondite, caminando con paso firme y una calma gélida que presagiaba el fin del reinado de terror de Tiffany Smith. Tiffany, al escuchar el sonido de unos pasos firmes sobre el granito, giró la cabeza con brusquedad, esperando ver algún empleado distraído al que pudiera reprender por su audacia. Su rostro palideció de forma instantánea al encontrarse con la mirada de acero de Alejandro, quien avanzaba hacia ella sin pronunciar una sola palabra, pero con una presencia que dominaba todo el espacio. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Un vacío cargado de electricidad donde la máscara de la mujer comenzó a resquebrajarse frente a la realidad inevitable. El joven Dieguito, al ver a su padre, soltó un grito de esperanza que rompió la última barrera de contención emocional en aquel jardín de traiciones y mentiras. Tiffany intentó articular una palabra, pero su garganta se cerró por completo ante la gélida presencia de Alejandro, quien no dejaba de mirarla con una mezcla de desprecio y profunda decepción. Ella soltó el brazo del pequeño Dieguito de inmediato, tratando de disimular la marca roja que sus dedos habían dejado en la piel del joven, mientras una sonrisa nerviosa y forzada comenzaba a dibujarse en sus labios pintados de un rojo intenso. Con una voz que temblaba notablemente, ella exclamó que era una sorpresa maravillosa que hubiera regresado tan pronto de Houston, intentando acercarse para darle un beso que Alejandro rechazó con un movimiento firme y seco de su cabeza, marcando una distancia que parecía un abismo insalvable entre los dos en ese preciso momento. Entonces Alejandro, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito, colocó su tableta electrónica sobre la mesa de jardín, justo encima de las manchas de jugo que Tiffany tanto había criticado minutos antes. Él no dijo nada al principio, simplemente deslizó su dedo por la pantalla para reproducir el video que capturaba, con una claridad cristalina, la conversación telefónica donde ella planeaba deshacerse de Dieguito para siempre. El audio resonó en todo el patio, amplificado por el silencio sepulcral que se había apoderado de la mansión, revelando la voz de Tiffany llamando estorbo a un niño que solo buscaba amor y protección en su propio hogar. La prueba era irrefutable y golpeó a la mujer como un balde de agua helada, borrando cualquier rastro de la elegancia que tanto presumía. La cara de Tiffany pasó de la palidez al terror absoluto cuando vio que Alejandro también tenía abiertos los registros de la cuenta bancaria, donde ella había estado desviando la lana de los tratamientos médicos. Él le mostró las gráficas de las transferencias electrónicas realizadas a una cuenta en las Islas Caimán, fondos que estaban destinados a la rehabilitación física del pequeño y que ella había usado para financiar su estilo de vida de lujos y apariencias. No había forma de negar la evidencia digital, pues cada movimiento financiero estaba ligado a su firma y a su dirección IP, demostrando que su traición no solo era emocional, sino un crimen calculado contra el patrimonio y la salud de un joven vulnerable que confiaba plenamente en ella. Doña Lupe, que se había acercado lentamente al jardín con los ojos llenos de lágrimas, se llevó las manos a la boca al escuchar la confesión grabada de la mujer que tanto daño le había hecho a la familia Villarreal. La fiel empleada sintió un alivio inmenso
al ver que la justicia finalmente llegaba a esa mansión, dándose cuenta de que Alejandro nunca había estado ciego, sino que estaba esperando el momento perfecto para desenmascarar a la verdadera Tiffany. El pequeño Dieguito, al comprender que su padre ahora conocía toda la verdad, se abrazó a las piernas de Alejandro, buscando ese refugio seguro que tanto le había faltado durante los meses de ausencia del empresario en las obras de Monterrey. Tiffany intentó una última y desesperada mentira, gritando que todo era un montaje de doña Lupe para quedarse con su puesto, y que las cámaras habían sido manipuladas por alguien que quería verla destruida. Ella comenzó a sollozar con un dramatismo exagerado, tratando de tocar el corazón de Alejandro con lágrimas que no lograban convencer a nadie. En ese lugar de San Pedro, el empresario la miró con una lástima profunda, dándose cuenta de que la mujer frente a él nunca tuvo la capacidad de amar, sino que era una depredadora de corazones que buscaba solamente el beneficio económico a costa del sufrimiento ajeno. La máscara de la novia perfecta se había hecho pedazos, dejando al descubierto un alma vacía y llena de ambición desmedida. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no te imaginas, pues la justicia está a punto de cobrarse cada una de las lágrimas que el pequeño Dieguito derramó en silencio en este jardín. Así que deja tu like ahorita mismo y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias cargadas de emoción y de verdad. Estamos a punto de ver cómo un hombre de honor pone en su lugar a quien intentó destruir su hogar bajo la fachada del amor, recordándonos que la verdadera riqueza no se encuentra en las cuentas de banco, sino en la valentía de proteger a los que más amamos. No te vayas, porque el desenlace de esta historia de San Pedro Garza García te dejará sin aliento y con el corazón lleno de esperanza. Alejandro apagó la pantalla de la tableta y guardó silencio por unos segundos, dejando que el peso de la traición terminara de hundir a Tiffany en su propia vergüenza frente a los testigos presentes. Él le recordó que la tecnología que ella tanto despreciaba era la misma que él utilizaba para supervisar la construcción de los edificios más grandes de México, y que había sido su propia arrogancia la que la llevó a cometer errores tan obvios. La mujer ya no encontraba palabras para defenderse, y sus ojos buscaban una salida que no existía, pues se encontraba rodeada por la verdad y por el desprecio de quienes alguna vez la consideraron parte de la familia. El momento del enfrentamiento final había llegado y el poder de Alejandro Villarreal estaba a punto de manifestarse con toda su fuerza. Alejandro sacó de su maletín de piel una carpeta con documentos que ya estaban listos para ser entregados, pues su equipo legal había trabajado a marchas forzadas desde su primera sospecha. Entonces Alejandro dijo con una voz firme que retumbó en todo el jardín: «Aquí tienes la anulación definitiva de nuestro compromiso y la notificación de la demanda penal por el robo de la lana destinada a la salud de mi hijo». Tiffany quiso gritar y protestar, pero la mirada de acero del empresario la dejó muda y temblando de rabia. Él no iba a permitir que esa mujer tocara un solo centavo más de su fortuna, pues la justicia de un padre herido es mucho más fuerte que cualquier contrato firmado con mentiras en un papel elegante de San Pedro. Tiffany intentó acercarse al joven Dieguito para fingir un último abrazo de despedida y tratar de manipular la situación frente a los empleados. Pero Alejandro se interpuso de inmediato como una muralla de acero infranqueable. Él le gritó con una autoridad que no admitía réplicas que no se atreviera a ponerle una mano encima a su hijo nunca más en la vida, o se arrepentiría amargamente. La seguridad de la mansión apareció en la entrada del jardín, siguiendo las órdenes silenciosas del patrón, que ya no estaba dispuesto a tolerar ni un segundo más de esa farsa en su hogar. El poder de la verdad estaba barriendo con toda la oscuridad y el desprecio que ella había sembrado durante meses de engaños. Alejandro le ordenó con una calma gélida que saliera de su casa en ese mismo instante, sin llevarse absolutamente nada de lo que él le había comprado con tanto esfuerzo en las tiendas más exclusivas. Entonces él dijo con desprecio: «Te vas de aquí ahorita mismo con la misma ropa que traías el día que te conocí, porque nada de lo que hay en esta casa te pertenece ya, ni siquiera los recuerdos». Tiffany miró sus bolsas de marca y sus joyas sobre la mesa, dándose cuenta de que su ambición la había dejado en la calle, frente al desprecio evidente de doña Lupe y de los guardias que la observaban con una indignación que no podían ocultar. Ella caminó hacia la salida
principal, tambaleándose sobre sus tacones caros mientras el fuerte sol de Monterrey iluminaba su derrota pública ante todo el personal de la casa, que se había reunido para verla caer. No hubo una sola mirada de lástima para ella en todo el trayecto, solo un silencio pesado y acusador que castigaba su crueldad y su absoluta falta de corazón hacia un joven inocente que solo necesitaba cariño. Alejandro tomó a Dieguito en sus brazos con una ternura que nunca antes había mostrado, protegiéndolo de la presencia de esa mujer que ya era solo un mal recuerdo en la historia de su familia. El clímax de la justicia se sentía vibrar en cada rincón de la lujosa propiedad de una sola planta. Antes de cruzar el portón principal de la residencia, Tiffany se giró con los ojos inyectados en odio, pero solo encontró el vacío de una vida que ella misma había construido sobre engaños y ambición. Alejandro le advirtió por última vez que si volvía a intentar acercarse a su familia o a su hijo, las pruebas que tenía en la tableta la mandarían directamente a la cárcel por mucho tiempo. Ella salió a la calle, bajo el calor ardiente de Nuevo León, dándose cuenta de que había perdido la oportunidad de tener una vida real y honesta por perseguir únicamente el brillo falso del dinero ajeno. El empresario cerró la puerta de su hogar con llave, sellando así el final de una pesadilla que casi le cuesta lo más sagrado que poseía. Después de que el portón principal se cerró definitivamente tras la salida de Tiffany, un silencio sanador comenzó a llenar cada espacio de la residencia Villarreal en San Pedro Garza García. El sol se ocultaba tras el cerro de la Silla, bañando el jardín con una luz dorada que parecía purificar el aire de la maldad que lo había habitado durante tanto tiempo. Alejandro permaneció sentado en el césped, abrazando con fuerza a su pequeño Dieguito, sintiendo que su corazón latía finalmente en sintonía con lo que verdaderamente importaba en este mundo. El empresario comprendió que ningún rascacielos en el horizonte de Monterrey valía tanto como la sonrisa de alivio que ahora iluminaba el rostro de su joven hijo. Alejandro miró a los ojos de su hijo y, con un nudo en la garganta, le pidió perdón por haber permitido que su ambición profesional lo cegara ante la realidad de su propio hogar. Le prometió al joven que de ahora en adelante las juntas de negocios quedarían en segundo plano, pues su prioridad absoluta sería estar presente en cada paso de su crecimiento y rehabilitación. El millonario entendió que el tiempo perdido no se recupera con lana, sino con momentos de calidad y con la protección constante que un padre debe brindar a su sangre. El pequeño, sintiendo el calor genuino de su padre, supo que el miedo finalmente se había marchado para siempre de su hermosa casa. Doña Lupe se acercó a ellos con una jarra de agua fresca, con esa calma humilde que siempre la había caracterizado incluso en los momentos de mayor tensión. Alejandro se puso de pie y tomó las manos calejadas de la gobernanta para agradecerle profundamente por haber sido el escudo emocional de Dieguito durante su ausencia física. El empresario anunció que a partir de ese momento Lupe dejaría de ser solo una empleada para convertirse en la figura de autoridad máxima en el cuidado del hogar. Le aseguró una vejez digna como recompensa por su lealtad inquebrantable y su corazón lleno de fe, reconociendo su valor frente a toda la sociedad regiomontana. Los días siguientes en la mansión fueron de una transformación absoluta, donde el frío minimalismo fue reemplazado por el aroma a comida casera mexicana que alegraba el alma de todos. Alejandro se involucró personalmente en buscar a los mejores especialistas para el tratamiento del joven, asegurándose de que su fortuna fuera utilizada para el bienestar real de su familia. La casa de una sola planta dejó de ser un símbolo de estatus económico para convertirse en un verdadero refugio de amor, donde la integridad eran ahora los pilares más fuertes. El millonario aprendió que ser un hombre de éxito significa, ante todo, ser un padre presente y un protector de los suyos. En aquel atardecer regiomontano, todos aprendieron una lección que jamás olvidarían, que la verdadera riqueza de un hombre no reside en los ceros de su cuenta bancaria, sino en la valentía de proteger a quien ama. La verdadera justicia no siempre llega desde los tribunales, sino desde el coraje de abrir los ojos y valorar la lealtad de quienes permanecen fieles en el silencio. La apariencia puede engañar por un tiempo, pero el corazón de quien cuida con desinterés nunca falla, y siempre encuentra la forma de prevalecer sobre la oscuridad. Al final, lo que queda es el amor que sembramos en quienes más nos necesitan, y el respeto ganado con integridad. ¿Y usted, que nos ha acompañado hasta el final de esta historia, qué enseñanza
le deja la transformación de Alejandro y la justicia para el pequeño Dieguito? Escríbalo en los comentarios, pues queremos leer su reflexión y saber cómo estos valores resuenan en su propia vida y en la de su familia. Si esta historia tocó su corazón y le recordó que la humildad vale más que todo el oro del mundo, compártala ahorita mismo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Nos vemos en el próximo relato, donde la verdad siempre saldrá a la luz para premiar a los justos y poner a cada quien en su lugar correspondiente.